Hola a todos. El día de hoy les vamos a hablar acerca del subempleo plural y flexible. Nuestro grupo está conformado por Valeria Cañaveral, Steven Hernández, Nicolás Ramos y quien les habla, Natalia Paz. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la definición del subempleo. Posterior a esto, vamos a hablar acerca del contexto que hizo que surgiera. Siguiente a esto, eh, van a, se van a enfatizar en algunos de los autores que han tratado esta temática y finalmente vamos a hablar acerca de la importancia y algunos ejemplos de la vida real. En primer lugar, ¿qué es el subempleo? El subempleo se define como un fenómeno en el mercado del trabajo, donde los trabajadores están empleados por debajo de su nivel de educación, habilidad o de su disponibilidad. La flexibilidad laboral se debe a que se ha afianzado el sistema en donde se impone sobre el sujeto, en especial un tiempo lineal o un tiempo flexible. Se dice que es plural ya que requiere que se incluya a muchas más personas bajo esta modalidad. Con esta modalidad, las empresas se liberan de los costos asociados a asegurar el bienestar de los trabajadores. Esta forma de organización del trabajo tiene consecuencias para la concepción social del trabajo e incluso juega un papel disruptivo en las relaciones entre gobiernos, empresas, masa laboral y sindicatos. A continuación, les presentamos un video que nos contextualiza un poco más acerca de qué es el subempleo. This isn't an ending. No, far from it. There's no limit to what we can accomplish. Next year, we have to get together and celebrate our complete world domination. World domination! Yeah! More than any other generation in history, we have a chance to leave here today and change the world! Yeah, right. We're out of maple bacon bars. What do you mean you're out of maple bacon bars, you little bitch? So tasty that people can eat it too. Try the dog food. Excuse me, 5 minutes for the environment? Anybody got 5 minutes? Lesbian. What are you doing here? Underachieving. Viva! Look who turned out to be pro-life. You guys should talk. You couldn't call, you couldn't change your Facebook status to pregnant? What do you want to do? What do you want to do? We'll get married, I'll get a real job. I don't really have a choice, do I? Oh my God. Viva's pregnant. Now you want my help. No, I don't want your help. I want a job. You've been working here for like a year. I know, and I'm still an unpaid intern. Weird, right? Welcome to the real world. Thanks. Bueno, en el video podemos apreciar algunas personas que se encuentran subempleadas. Entre ellas, trabajadores cualificados que poseen muy malos pagos. También trabajadores cualificados en trabajos de mala cualificación. Como por ejemplo, la chica que estaba haciendo la demostración del producto que su jefe estaba ofreciendo. También los trabajadores a tiempo parcial que prefieren las horas a tiempo completo, ya que presentan algunos obstáculos para poder completar toda su jornada o el empleador así lo ha establecido. Los trabajadores tienen que encontrar diferentes trabajos y esto a menudo lleva a aceptar inicialmente un trabajo mal pagado, poco calificado o de medio tiempo para poder suplir sus necesidades y pagar sus facturas. Un trabajo mal pagado, poco calificado o de medio tiempo es preferible a ningún trabajo.
A menudo es difícil obtener una medición precisa del subempleo, ya que algunos trabajadores subempleados son visibles, lo que significa que su estado de subempleo es fácilmente identificable, y otros trabajadores se consideran invisibles porque su estado de subempleo no es fácilmente identificable. Por ejemplo, aquellos que en la categoría de trabajadores a tiempo parcial pueden considerarse visibles, mientras que aquellos trabajadores cuyas habilidades o educación están infrautilizados se consideran invisibles. Bueno, ahora un poco de historia. A través del tiempo se ha observado que el trabajo y la importancia que tiene este en la sociedad industrial ha ido evolucionando. En un inicio se tenía que en la antigua Grecia los esclavos eran quienes realizaban el trabajo, el cual era necesario para la existencia y que a su vez alcanzaba solamente para satisfacer las necesidades cotidianas, sin tener consecuencias a la seguridad de la vida, mientras que otros ciudadanos libres se dedicaban a otras tareas como son las políticas y la creación cultural. Luego tenemos que en la Edad Media el trabajo se considera como algo indigno por parte de las personas de alto estrato social, pero para su desgracia se generó un gran revuelo cuando un vástago decidió tener una profesión burguesa como fue la medicina. Actualmente tenemos que con el pertinente anuncio sobre la desaparición de la sociedad del trabajo se ha concluido de que este no radica como tal en el trabajo, sino que nos ofrece una base para la supervivencia y para la obtención de una vida individualizada. Así que se recalca que el trabajo productivo junto a la producción y a la familia jugaban un papel importante en la vida de la época industrial, pues estos abarcaban lo que era conocido como el eje de la existencia, incluyéndose de gran modo en la proyección de los jóvenes hacia un futuro. De este modo, se toma el trabajo como un tipo de identidad en la sociedad, pues nos ayuda a tener una idea de cómo es una persona según su profesión. Esta idea de que el trabajo y la familia son un pilar importante para la existencia es afirmado por Helmut Streeski, de modo que el trabajo nos garantiza experiencias sociales básicas, permitiendo participar en la realidad social de modo directo. A pesar de todo esto, se ha observado que nos hallamos ante un cambio del sistema productivo, en donde a través del tiempo el trabajo, al igual que la familia, ha perdido sus funciones de garantía y de protección. Así que, como se ha establecido antes, el hombre lo que hace es que pierde un sentido, su sentido de existencia, ya que se pasa de una sociedad industrial, la cual es considerada una sociedad productiva, quitando pues el trabajo, también se caracteriza por la noción de rendimiento, la justificación de la desigualdad, el derecho social, el equilibrio del poder, la política y la cultura. Y debido a estos cambios del sistema del trabajo productivo, nos podemos decir de que nos encontramos en un cambio de sociedad. Okay, a continuación les mencionaremos algunos autores importantes en este campo. En primer lugar está Bert Ulrich, que es un sociólogo alemán, que, bueno, él estudió los aspectos de la modernización y cómo los problemas ecológicos y la individualización afectaban todo el tema del trabajo y estas políticas. Tocó un poco sobre el crecimiento del capitalismo y que esto causaba una pérdida de poder de los sindicatos y una flexibilización en los procesos de trabajo. Como su gran teoría o su gran trabajo es la sociedad de riesgo y la modernidad reflexiva. Básicamente él dice que la consecuencia de la reducción del empleo, de las formas plurales y las formas plurales de su empleo, lo que hacen es emerger una consecuencia que él llama sociedad de riesgo, que es gente que tiene miedo al desempleo, ya que esta banda que había antes entre tener un empleo y no tenerlo, se va cada vez borrando más hasta el momento que el desempleo se convierte en una parte del proceso. Lo que dice es que estos factores lo que hacen es aumentar el riesgo laboral y el agotamiento profesional, ya que el empleado siente que prende de un hilo y no sabe cuándo, dónde o por qué podría perder su trabajo, ya que a través del tiempo van desapareciendo
cada vez más trabajos por distintos motivos. Él dice que al estrés normal que conlleva tener un trabajo se le va a agregar el estrés de poder perder este trabajo y el estrés de ver desaparecer oficios y profesiones. El agotamiento profesional está estrechamente vinculado con el estrés laboral y básicamente, aunque él lo distingue porque uno viene después del otro, él dice que este síndrome es la respuesta prolongada al estrés en esta sociedad contemporánea porque tenemos la intensificación y la recalificación del trabajo. Él básicamente en este cuadro plasma como las dimensiones de la sociedad de riesgo, que son dimensiones macrosociológicas, que son como a gran escala, y las microsociológicas, que él da más como con la persona como tal. Básicamente estas podrían ser las posibles causas de esta sociedad de riesgo, que son la reducción del empleo, las formas plurales de desempleo, la flexibilización, el trabajo contractual flexible, la digitalización, globalización y a la derecha tenemos ya como las que son más personales, que es el estrés, el agotamiento, la conciencia del riesgo del desempleo, entre otras. Por otro lado, tenemos a Robert Castel. Este es un sociólogo francés que las últimas décadas de su vida se interesó por cuestiones relativas a las transformaciones del trabajo, el empleo y la intervención social y las políticas sociales. Él fue un filósofo de profesión que al final decidió dedicarse de lleno a la sociología. Bueno, básicamente en su pensamiento tenemos que él veía que el contrato del trabajo por tiempo indeterminado estaba perdiendo la hegemonía, ya que en su época él hablaba de que este era el más común y el que más se veía, y a partir de 1975 este fue disminuyendo en picada. Él dice que el 80% de la población activa hacia 1960 era por contrato de trabajo en tiempo indeterminado. Solo 15 años después, en 1975, este disminuyó al 65%. Esto es lo que él llama las formas particulares de empleo, sería este 15% que disminuyó, que es lo que mencionamos como el subempleo, entre otras. Finalmente, él dice que este trabajo provisional o trabajo de jornada parcial va a causar que estas diferentes formas de empleos ayudados hagan que la persona cada vez se vea en una condición laboral más deplorable. Finalmente, tenemos a Rubén Rodríguez Puertas, que es un sociólogo español, y él estudió como aspectos como la modernización, los problemas ecológicos, la individualización y la globalización, afectan como todo el tema laboral, cómo hacen que se genere el subempleo, flexibilización, entre otras cosas. Y bueno, básicamente, él basado en los trabajos de los dos sociólogos anteriores, o sea, como que llega a una conclusión un poco más aterrizada en nuestros tiempos, y dice que los jóvenes tienen, digamos, miedo, porque son los más afectados, tienen miedo a cómo se va a desempeñar su vida laboral. Él en un estudio llega a la conclusión de que todo este tema afecta mucho más a los jóvenes y aún más a las mujeres, ya que se puede decir que son relativamente nuevas en el mundo laboral. Finalmente, dice que los jóvenes cada vez pierden un poco más el interés por profesionalizarse, porque con una tecnología o con una técnica al final van a tener un desempeño económico similar a una carrera que puede durar 5 años o más. Inclusive en un estudio se llegó a la conclusión de que hay muchos que piensan que no necesitan estudiar, ya que con 2 o 3 empleos pueden suplir sus necesidades económicas de la misma manera que lo haría un profesional. Listo, ahora vamos a ver la importancia de este tema en la actualidad y algunos ejemplos sobre esto. Empezamos con cuál es la importancia del subempleo en la actualidad. Entonces, primero empecemos con la automatización de los procesos. Entonces, recordemos que los individuos que se encuentran subempleados son individuos que están inconformes e insatisfechos al momento de realizar las labores productivas.
El subempleo entonces se utiliza para caracterizar una situación en la que la fuerza de trabajo permanece inactiva o poco aprovechada y pues también infrarremunerada, ya sea por insuficiencia de capital u otros factores, como por ejemplo la automatización de los trabajos. La Organización Internacional del Trabajo prevé que el 14% de los empleos en las 36 economías más ricas del planeta tienen un alto riesgo de ser automatizados. Hoy en día, el principal problema en la economía recae en la pandemia, que podría reducir las horas laborales en un 6.7% en todo el mundo, lo que equivale a 195 millones de trabajadores a tiempo completo. Según la Organización Internacional del Trabajo, y pues, es un problema que las empresas están resolviendo con el empleo de estas nuevas tecnologías. Sin embargo, las economías de países como Corea del Sur y Alemania son ejemplos positivos que han logrado altos niveles de automatización de las fábricas a la par de una baja tasa de desempleo y de subempleo. Entonces, esto no significa que pues, es el fin del trabajo humano productivo, la pérdida masiva de empleo, sino que requiere una apertura mayor para explorar opciones de un nuevo sistema de trabajo. Tenemos también a la pandemia por COVID-19. Entonces se reconoce que en el momento de crisis del ciclo económico, como lo que estamos viviendo, el primer efecto que aparece es la caída del empleo formal por el estancamiento o decrecimiento de la economía, lo que conlleva al aumento del subempleo y del trabajo formal. Como consecuencia de eso, también aumenta la pobreza por la disminución de los ingresos. La Organización Internacional del Trabajo estima que aproximadamente 35 millones de personas más estarán en una situación de pobreza laboral para este 2020. También se prevé que va a haber un aumento exponencial del subempleo, puesto que las consecuencias económicas del brote del virus se traducirán en reducciones de las horas de trabajo y los salarios. Los jóvenes, que ya de por sí enfrentan las tasas más altas de desempleo y también de subempleo, son más vulnerables a la caída de la demanda laboral durante la crisis financiera mundial. De igual manera, los trabajadores mayores también pueden sufrir un impacto económico. Estos pues tienen más probabilidades de experimentar tasas más altas de subempleo y de desempleo, así como una disminución en sus horas de trabajo. Bueno, en Colombia, según tenemos un estudio realizado por la Universidad Javeriana, la probabilidad de ser un trabajador informal es del 58% y la probabilidad de estar subempleado es del 38%. Y la probabilidad de ser simultáneamente informal y subempleado está al 24%, que son indicadores de que una gran proporción de los empleos presenta deficiencias de calidad. Por lo menos una cuarta parte de la población ocupada tiene empleos que son de baja calidad desde la perspectiva de la demanda y de la oferta de estos. Encontramos también la reforma laboral que fue propuesta por la ministra de Trabajo de contratación por horas, que flexibilizaría la contratación y dejaría desprotegidos a los trabajadores. Esta norma permitirá a los empleadores que puedan realizar contratos de trabajo por un monto de horas inferior a la jornada reglamentaria y en consecuencia pues con remuneraciones inferiores a un mínimo. Y pues de esta manera se aumentarían las personas subempleadas en Colombia. De igual modo, no existe suficiente demanda laboral para una oferta creciente que se ha visto incrementada últimamente, aunque de forma marginal por la migración venezolana. Lo que sucede es que como la gente no encuentra empleo suficiente, tiende a crear su propio puesto de trabajo para sobrevivir como un subempleado. Y como los ingresos son precarios en esta modalidad, para no reducirlo con los costos que implica la formalidad, se ve forzadas a mantenerse informales. Ahora algunos ejemplos. El subempleo, además del empleo a tiempo parcial, es la vía principal de acceso al mercado laboral por parte de los jóvenes. Así, según un informe presentado por la OCDE, los jóvenes que entran en el mercado laboral a menudo se encuentran en una situación de subempleo, ya que muchos comienzan a trabajar en empleos que no corresponden con sus competencias, cualificaciones o estudios. Es normal que las personas jóvenes tarden en encontrar un trabajo que corresponda según su formación y que les ocupe el número de horas semanales deseadas. También, como lo mencionaba mi compañero anterior, la pandemia ha incrementado el número
en las cifras de la tasa de subempleo y seguirán aumentando de acuerdo con un dirigente de la Organización Internacional de Trabajo. Aquí traemos a colación el caso de Sergey Brin, el cual era un encargado del sonido y la iluminación de un reconocido estadio en Israel, en la cual se presentaban artistas famosos del mundo, entre ellos Madonna. Hoy, por esta situación del coronavirus que obliga a suspender todos los eventos en vivos, Sijay le tocó preparar sándwich, cortar queso y atender clientes en una tienda de comestibles. Otra víctima del subempleo. También encontramos que las máquinas expendedoras han reemplazado a algunos trabajadores de la cafetería o cajeros. También en las industrias se ha reducido el personal por el ingreso de nuevas tecnologías. Conclusiones. El subempleo es un problema social que afecta el crecimiento del empleo, los niveles de pobreza, el crecimiento empresarial, el crecimiento profesional y la salud emocional de los trabajadores subempleados. El subempleo genera incertidumbre en los jóvenes. Esto causa que muchos no se quieran profesionalizar, como lo menciona Castelli Rodríguez. Esto causa que tengan incertidumbre sobre si algún día van a llegar a conseguir un trabajo estable o si se van a pensionar, lo que genera cierta ansiedad que hace que su desempeño laboral pueda verse afectado por el estrés. El subempleo es una consecuencia de un cambio del sistema de trabajo productivo. Por lo tanto, los hombres pierden su eje de la existencia. Algunas estrategias para reducir la tasa del subempleo están en que el Estado proteja como tal el empleo y los ingresos de las empresas, así como los trabajadores afectados negativamente por los efectos directos de la pandemia por el COVID-19. También se busca que este garantice la protección social para, por ejemplo, trabajadores informales, para migrantes y trabajadores independientes. Y se busca que estos tengan el acceso a asistencia social y programas públicos de empleo. Gracias.